Escucha la naturaleza con Ornitronic. Pues sí, mi charla le he decidido titular Cabeza de Chorlito, la neuroetología del canto de las aves. Me pareció interesante generar este espectrograma como con ese fantasma de un cerebro, ¿no? Detrás de las vocalizaciones de una especie de ave, porque precisamente la idea que quiero compartir es eh, pues que hay unas bases neurobiológicas, ¿no? Que están modulando este tipo de comportamientos. Entonces, más que todo voy a dirigir mi plática a algunos aspectos teóricos y algunas cositas que he ido aprendiendo en el camino, y ya pues para la parte final comentarles algo en lo que estamos ahorita trabajando con una especie de gorrión acá en México. Entonces, ¿qué es este rollo de la neuroetología? Pues si vamos de manera muy sencilla viendo cómo es la palabra, pues nos lleva a dos elementos importantes que son el sistema nervioso y el comportamiento, ¿no? Entonces, en términos generales, estamos evaluando, estudiando el comportamiento a partir de sus bases neurobiológicas. ¿Qué nos puede diferenciar de otras áreas de las neurociencias? Quizás, o lo bonito de esta área es que nos permite ser bastante flexibles en algunos aspectos, si bien seguimos trabajando también con algunos modelos en laboratorio, pues podemos salir también a campo, ¿no? Y permitir ese trabajo de afuera, con la fauna y evaluar sus comportamientos y sus bases desde la neurobiología. ¿Qué podemos encontrar aquí? Generalmente se trabajan algunos aspectos sobre este órgano que es el cerebro, comparaciones y evolución a lo largo de diferentes vertebrados. Nos enfocamos también en algunos aspectos de las funciones y las adaptaciones de ciertos circuitos neuronales. Se relaciona también aspectos de la diversidad de estas estructuras con la diversidad biológica que podemos llegar a tener, y también algunos procesos de especialización, tanto de comportamientos como de algunos sistemas sensoriales en particular. Entonces, realmente esto nos da un panorama bastante amplio y nos hace una escala comparada con todos los diferentes organismos con los que vivimos, ¿no? Y pues aquí particularmente tenemos también a las aves, ¿sí? La vocalización, el canto de las aves, pues definitivamente entra perfectamente como un modelo para trabajar estos aspectos de neuroetología. ¿Sí? A lo largo de las charlas de este foro, pues hemos visto diferentes aspectos que nos han tratado de explicar cómo varían los cantos, cómo han evolucionado. Voy a detenerme un poquitico a tratar de recuperar alguna de esta información a manera de resumen. Entonces, por ejemplo, hablamos de algunos factores ecológicos que están involucrados en todo este aspecto, como procesos de adaptación acústica, ¿no? Que dependen mucho del ambiente en el cual nos encontremos. Sabemos que las condiciones del ambiente pues, pueden afectar la manera en cómo se transmiten las señales, y eso pues da cabida también a que se afecten los sistemas sensoriales que tienen los individuos. También se alcanzaron a hablar algunos aspectos de la morfología, en donde hay caracteres que algunos autores han llamado como rasgos mágicos, porque los cambios en la morfología de manera secundaria han logrado también cambios en la manera en cómo se producen los sonidos, ¿no? Entonces, producto de cambios por los hábitos de alimentación y toda esta cuestión, han modificado estas estructuras que también a su vez terminan modificando la manera en cómo se producen los sonidos. Y aquí también vemos algunos elementos limitantes, la manera en qué tanto se pueden, digamos, ser flexibles estos elementos, también están limitando qué tanto pueden variar las características del canto. Y pues definitivamente la selección sexual también juega un papel importante aquí. Los cantos son ampliamente utilizados en esos contextos reproductivos, y pues toda la asociación de despliegues, de bailes que podemos encontrar en algunos individuos, también vienen como amarrados con las cuestiones acústicas. Durante la maestría estuve estudiando esta especie
oropéndola aquí en el centro de Veracruz, que pues presenta unas conductas bastante interesantes. Voy a ver si alcanzamos a escuchar un poquito el video. Bueno, espero que hayan podido escucharlo. Otros aspectos también importantes o otras hipótesis que han salido a flote tienen que ver con procesos de adaptación local, ¿no? En donde hay por ejemplo, algunas hembras tienden a seleccionar cantos que se parecen a de donde ellos son originarios, ¿no? Entonces, como disminuyendo un poco las novedades, ¿no? Como que no les gusta mucho a los extranjeros, quizás. Pero también tenemos el caso contrario, donde algunos procesos de migración han generado experiencia, ¿no? El contacto que se puede llegar a tener por parte de algunos individuos y el contacto que puede haber entre algunas poblaciones, pues definitivamente dan un enriquecimiento de las vocalizaciones y empezamos a tener algunos patrones nuevos, ¿no? Unas características nuevas. Y esto se puede parecer un poco, o puede hacer una homología a lo que también nos pasa a nosotros con los extranjerismos. Entonces, quizás hemos usado algunas palabras que pues provienen de otros idiomas y las hemos adaptado, bien sea porque hay un vacío semántico allí involucrado o porque, pues digamos, nos suena bien a nosotros o es la manera en que nosotros percibimos o reconocemos estos sonidos y los adaptamos a nuestra jerga común y corriente. Recuerdo mucho, por ejemplo, en mi ciudad natal, se le llaman a las rotondas romboid, ¿no? Y entonces es como parte de eso lo que a veces encontramos en el día a día. Entonces, si nos damos cuenta, pues yo a esto le he llamado como el sancocho de la evolución y la variación del canto. Y para los que no están familiarizados con el término, pues sancocho es un plato colombiano, un platillo que tiene una cantidad de ingredientes que le dan su característico sabor. Y pues realmente ante eso es a lo que estamos, ¿no? Hay una cantidad de factores y elementos que están jugando un papel importante para darle sabor a estas variaciones y a esta evolución. Es un poquito curioso el aspecto de cuando empecé a encontrar estas terminologías que se refieren a los aspectos culturales, que no siempre se suele hacer énfasis en esos elementos, ¿no? Y quizás nos traen un poco a la memoria cuestiones como muy humanas, quizás, ¿no? Pero precisamente aquí es donde hay un factor relevante de los aspectos de aprendizaje. Entonces, dentro de la cuestión de aprendizaje y de variación que hemos escuchado en algunas pláticas, pues uno de los sustratos importantes precisamente son los memes. Y he traído, pues, no particularmente estos memes como tal, pero los he traído a flote porque reflejan perfectamente la idea, ¿no? Es muy común que de repente hay una temporada y alguien elabora un dibujito de estos, un meme, y se difunde muy fácil en toda la comunidad, todo el mundo lo tiene, lo adaptas, lo modificas y lo compartes, ¿no? Y es supremamente rápido la manera en que se hace. Y precisamente del mismo modo están trabajando algunos elementos en el canto, ¿no? Son paquetes de información que se transmiten entre individuos y entre generaciones producto del aprendizaje. Y de hecho de allí viene generalmente esta terminología del meme. Entonces, nuevamente, estamos dentro de un proceso de aprendizaje. Y si bien el aprendizaje es una característica pues, amplia en muchos organismos, pues podríamos enfocarnos en el aprendizaje vocal. Este aprendizaje vocal solamente ha sido detectado en dos grupos, en mamíferos y en aves, y aún dentro de estos grupos son pocos los subgrupos que están representados por esto, ¿no? Entonces aquí estamos incluidos nosotros, pero digamos que viéndolo a una escala de distancias evolutivas entre los grupos, nosotros estamos muy retirados de las aves.
o de algunos grupos, inclusive dentro de los mamíferos, ¿no? Entonces esto ha dado pie a una serie de hipótesis para tratar de entender qué fue lo que ocurrió a lo largo de tantos miles y millones de años para tener esta capacidad de estabilidad. Particularmente en las aves, y creo que igual también ya lo alcanzaron a ver en otras presentaciones, este modelo de una filogenia simplificada, en donde aquí estoy resaltando con unas imágenes, los tres grupos dentro de los cuales se ha detectado estabilidad de aprendizaje vocal. Pues tenemos colibríes, hay un representante de un citácido, de los loros, y un gorrión, que hace parte de los paseriformes, pues uno de los grupos más grandes dentro de las aves, y dentro de los paseriformes, no todos los paseriformes tienen estabilidad, ¿no? Inclusive es como rezagado al grupo que se conocen como aves canoras. Si nos damos cuenta, pues hay distancias entre estos grupos que los alejan a este nivel de filogenia, y estas cuestiones de aprendizaje también ha hecho que pues este grupo donde se encuentran los loros y los citácidos se considere como un grupo hermano de los paseriformes. Pero entonces aquí uno empieza a preguntar, bueno, entonces, ¿qué será lo que pasó? ¿Sería que el aprendizaje existió desde mucho antes o empezó a aparecer de manera independiente? Entonces hay como tres tipos de teorías sobre esto, y entonces en unos casos se dice que hay un antecesor común para varios de estos grupos. En otros casos se indica que empezó a desaparecer esa capacidad en unos grupos. Por ejemplo, quizás un antecesor común entre citácidos y paseriformes, pues tuvo estabilidad, y este subgrupo de subocines la perdió en el camino. Entonces hay mucho todavía por trabajar y por entender en este aspecto, más aún cuando tenemos algunos casos interesantes como este. De manera experimental e inicial se ha empezado a encontrar posibles procesos de aprendizaje en grupos de subocines dentro de las cotingas, en donde pues, se supone que no había aprendizaje vocal, ¿no? Pese a que tenemos evidencia de trabajos en donde se han hecho con tiránidos y con algunos hormigueros que no hay aprendizaje como tal. Entonces esto ya nos da pistas, y ahí pues si el que se quiera volver famoso con estos temas, pues hay un campo bastante amplio para empezar a entenderlos. Entonces tenemos una serie de mitos asociados al aprendizaje, ¿no? A veces se tiende a pensar que aprender es de seres inteligentes y más evolucionados, de que la ausencia de esta característica es un carácter primitivo y que la evolución tiende a incrementar esa capacidad, ¿no? Entonces esto definitivamente no es así. La evolución no trabaja de esa manera lineal, y no siempre aprender es buena opción, ¿sí? No siempre aprender es buen negocio, hay veces que no conviene. Entonces, bueno, no sé, podría dar un ejemplo como el de si las aves necesitaran aprender a picotear para poder acceder a la comida, seguramente van a morir de inanición antes de lograr aprender bien ese comportamiento, ¿no? Entonces, hay que quitarnos un poco esa idea, y quizás esto ha hecho que nosotros nos ubiquemos como en la cúspide, ¿no? Y por encima de todos los demás organismos. Hay algunos tipos de aprendizaje que quiero recalcar ahorita y que podrían estar involucrados con estos aspectos de aprendizaje vocal. Hay un tipo de aprendizaje que es a través del condicionamiento operante. Quizás algunos conozcan o han visto más casos del condicionamiento clásico, ¿no? Del perrito de Pavlov, que empieza pues a salivar después de haberlo, después de que asoció un elemento neutro con la oferta de comida. Pero el condicionamiento operante es más activo, hay una interacción con el ambiente, con el medio, y la respuesta depende del individuo, ¿no? Y muchas veces hay reforzadores. Y quizás esto es como lo típico que podemos encontrar en el entrenamiento, por ejemplo, de nuestras mascotas, donde se la recompensa con algún alimento después de que ha cumplido con una actividad particular que queremos que aprenda. He traído también algunos aspectos de aprendizaje temporal que creo que pueden ser válidos en un contexto de intervalos de tiempo asociados, como por ejemplo con reloj biológico, quizás la temporalidad en épocas reproductivas en donde algunas especies empiezan a incrementar sus repertorios vocales, ¿no? La habituación también creo que es importante como un método de aprendizaje en las cuestiones del sonido, porque
es importante quizás para algunas especies territoriales reconocer quiénes son sus vecinos, ¿no? Y identificar y discriminar, ¿no? Sería muy desgastante quizás, y cada vez que el vecino amadruga a vocalizar y a cantar, pues yo ando todo agresivo contra él, ¿no? Entonces, si todos los días hago la misma actitud, pues voy a desgastarme energéticamente. Entonces, la habituación a lo largo del tiempo, después de escuchar muchas veces el mismo estímulo, pues empiezo a dejar de responder, ¿sí? Producto de ese aprendizaje repetitivo. Y los aspectos sociales, básicamente aquí con la cuestión vocal, precisamente la transmisión entre individuos, ¿no? Como lo veíamos con los memes, las observaciones, la imitación de modelos. Entonces, ¿por qué cabeza de chorlito? Esta ha sido una expresión que ha sido utilizada para hacer bullying y que representa quizás la ausencia o la poca capacidad de intelecto, ¿no? Y la podemos ver en televisión y en nuestro diario vivir, y hay otras expresiones parecidas también. Y pues estuve rastreando un poco el por qué precisamente lo de chorlito, aunque no se refiere a los chorlitos que conocemos por acá, pero parece ser más como a este tipo de comportamientos como de un chorlito del viejo mundo que tiene este comportamiento de acercarse, bueno, de permanecer dentro de las bocas de los cocodrilos y alimentarse allí, ¿no? Entonces seguramente quienes observaron estas conductas creyeron que era poco inteligente que este bicho se arriesgara de ese modo, ¿no? U otras conductas en donde vemos que algunas aves tienen como intención de estar protegiendo una roca que realmente pues no es un huevo, sino es una roca, entonces como que poco inteligente quizás por eso. Y esto se ha ido difundiendo pues y lo hemos usado como un reflejo de eso. Sin embargo, pues nada que ver, ¿no? Dentro de los procesos de cognición animal, he querido resaltar quizás esta manera de rescatarlo, ¿no? Que es como un mecanismo por el cual los animales adquieren, almacenan y procesan información y además están actuando de acuerdo a esa información que están obteniendo de su ambiente, ¿no? Entonces las aves, pues, y otro montón de grupos animales tienen estas capacidades, ¿no? De interactuar con esta información. En algunos casos se dice que con tal de tener una de estas ya se podría empezar a hablar de cognición, y particularmente las vocalizaciones, el aprendizaje vocal, pues, ¿qué creen? Tiene todas estas, ¿no? Hay un proceso donde se adquiere el canto, se almacena a nivel neuronal, se procesa y se actúa de acuerdo a esa información que se tiene. Entonces, pues, genial, está súper aprender y parece una característica bastante importante, ¿no? Entonces, pues, chévere. Pero, pues, no es tan fácil la cuestión, ¿no? Aprender cuesta, y cuesta un montón, y hay que pagar su precio. Yo me voy a referir un poquito a los costos neuronales que implican estos aprendizajes. Y esos costos están desde el mismo desarrollo del organismo, ¿no? Desde todo el proceso que fue crear esas neuronas, especializar esos grupos celulares, ya posteriormente en cuestiones de mantenimiento, ¿no? Que reflejan actualizar y renovar la memoria, todos los procesos bioenergéticos y las cuestiones que están sucediendo dentro de la neurona, de estas células, que tienen que ver con la actividad celular, toda la maquinaria molecular que hay allí, toda la cuestión de expresión de genes, ¿no? Y también tenemos otros aspectos de compensaciones, que es como ponerlo en la balanza, ¿no? O dedico espacios dentro del cerebro para dedicarlos a funciones que tienen que ver con el aprendizaje vocal versus otras opciones que tuviera, o eso quizás va a aumentar el número de masa que voy a tener allí, pues si necesito volar, voy a tener la cabeza más grande, ¿no? Qué sé yo, como ese tipo de compensaciones. También que pueden estar asociados a algunos aspectos endocrinos, ¿sí? El papel de algunas hormonas es vital en el comportamiento vocal de las aves. Se ha detectado que los incrementos en nivel de testosterona, los cuales se disparan de acuerdo a ciertas condiciones del ambiente, que estarían como indicándole al ave que se acerca la temporada reproductiva por los cambios que hay en los ciclos de luz-oscuridad. Y entonces se desencadena toda esta subida de esta hormona a nivel de sangre y también a nivel del cerebro, que juega un papel importante en algunas cuestiones de comunicación entre las neuronas o la formación de las mismas. Y entonces, pues tenemos la conducta
del canto. En algunos experimentos en hembras donde no hay vocalización, aprendizaje vocal en hembras o cantos elaborados, se han hecho experimentos en donde se les inyectan testosterona y después de un tiempo empiezan a exhibir estos patrones de cantos complejos, ¿no? Lo malo de tener altos niveles de testosterona es que generalmente se ve comprometido el sistema inmune. Entonces hay un riesgo de poder adquirir enfermedades a causa de esto. Y quizás eso ha hecho que se ha considerado las vocalizaciones como una señal honesta, ¿no? Del nivel de calidad que tienen los machos para... No todos pueden darse, como quien dice, ese lujo. Pero hablan mucho como de la neurona y por qué tanto rollo con las neuronas o este tipo de células neuronales más bien. Pues de manera general, quizás recordando un poquito esta cuestión de la división celular, tenemos pues el proceso de mitosis, la formación de células hijas y todo un periodo de interfaz en donde hay un periodo de crecimiento y de síntesis de DNA, ¿no? Y otra vez se repite el ciclo y eso así se mantiene. Pues lamentablemente células especializadas y entre estas células neuronales entran en una fase que se conoce como G0, como una fase de latencia en donde salen de este ciclo, ¿no? Y ya no vuelven a realizar estos procesos de mitosis. Entonces, como quien dice, con las que llegamos, con esas tenemos que aguantar todo el camino el resto de nuestras vidas. Hay cosas interesantes sobre esto, hay muchos avances de hasta qué punto podemos hablar en este sentido, pero digamos que en términos generales me gustaría que se lleven esta idea para poder tener como una valoración de la importancia de estos grupos celulares. Por ejemplo, estas son unas imágenes de unas estructuras que están asociadas a un tipo de neurona especializada que tiene que ver con la sensibilidad de ciertas frecuencias acústicas, ¿no? Las que podemos encontrar dentro de los circuitos internos que tenemos para la audición. Y pues son bastante delicadas y digamos que encima de que con el tiempo las podemos ir perdiendo, pues también ciertos sonidos muy fuertes pueden terminarlas afectando, ¿no? Entonces si empezamos a destruir estas estructuras y estas neuronas, pues nos vamos a quedar cortos, ¿no? No tenemos como esos procesos de replicación como sucede en otras regiones o en otros órganos donde es un poco más fácil recuperarse. Y bueno, voy a traer ahorita un poco unos conceptos un poco viejos quizás algunos han visto esta figura del cerebro triúnico, ¿no? Una visión que hace muchos años surgió de manera comparativa de evaluar cómo eran esas estructuras entre diferentes animales y se empezó a considerar como unos niveles de evolución del cerebro a manera de capas, ¿no? Y hasta independientes. Entonces quizás han escuchado hablar del cerebro reptiliano, que tiene que ver con todas estas conductas instintivas, un cerebro como de un mamífero antiguo que está relacionado con estos aspectos emocionales, también denominado sistema límbico, y finalmente la capa pues más especializada que nos permite hacer cuestiones analíticas, ¿no? Y que algunos tienen la osadía de llamarle como el cerebro humano, ¿no? Volvemos a lo mismo, este tipo de ilustraciones o de esquemas tan cerrados otra vez ponen a la visión desde el ser humano, ¿no? O sea, por encima de todos los demás organismos. Y la verdad, pues es que, como les dije, o sea, no es lineal, la cuestión aquí no es lineal, ¿no? No fueron apareciendo capas y capas entre los diferentes organismos hasta ya tener un nivel de complejidad. De hecho, ese nivel de complejidad existe en casi todos los organismos, solamente que tenemos algunos arreglos diferentes de esas estructuras y de acuerdo pues a las funcionalidades que le han sido útiles a cada organismo, ¿no? Entonces, retomando nuevamente esta visión clásica, esta es una comparativa que tenemos del cerebro de un ave y del cerebro de un ser humano. Entonces, la diferencia quizás más notoria es el tamaño, ¿no? Ahí hay un modelo como a escala del tamaño pero realmente el tamaño no es realmente la característica que más tendría que ver aquí, ¿no? También tenemos otros aspectos como todos estos pliegues que ha permitido que la corteza tenga una extensión amplia, ¿no?
Con las nuevas visiones y después de empezar a identificar bien para qué sirve cada área o qué funciones ha tenido, pues ha cambiado un poco la visión de cómo se ve el cerebro y también cómo se ve el cerebro en otros organismos. Y que las funciones, si bien hay funciones quizás un poco básicas en algunos sectores, de todas maneras hay una interacción, toda una red neuronal, todo un intercambio desde las partes más internas hasta las partes más externas de los cerebros. Entonces, no son independientes, todas están interactuando y cumplen un papel súper importante, ¿no? Y este cambio de visión nos hizo ver que las aves, casi gran parte de este sector, corresponde a lo que sería la corteza también en un cerebro de los humanos. Otra diferencia aquí que tenemos es que, pues aquí no tenemos estos pliegues típicos de algunos cerebros, ¿no? Pero la cantidad de neuronas que están aquí cumpliendo papeles importantes se alarga por todo este espacio. O sea, tienen una cantidad de espacio bastante amplio para cumplir diferentes comportamientos complejos. Por ahí, navegando en la red, me encontré con esta imagen que me pareció bonita. Es una representación artística de cómo se vería el cerebro, ¿no? Entonces, si nos vamos como a la estructura de las neuronas, tenemos un acomodo de los cuerpos celulares hacia las zonas de la corteza y todos los axones en el resto de áreas, ¿no? Interconectando con otras neuronas. De hecho, aquí se visualizan dos tipos diferentes de células neuronales, no todas son la típica neurona de esta manera, hay otros elementos que se conocen como la glía, y que, por ejemplo, en este caso está cumpliendo funciones de soporte a través de lo que sería la mielina, que ayuda también en procesos como de pasar más rápido la información, en palabras más burdas, ¿no? Y también le dan un nivel de estructura, de soporte celular. Hay diferentes técnicas, entonces a nivel histológico se pueden hacer marcaciones, se pueden hacer marcados de la estructura del cuerpo celular para identificar dónde se ubican estos cuerpos celulares, o el axón, donde se encuentra a través de marcaje de la mielina. Entonces, hay unos atlas muy bonitos con la cuestión de aves, estos son de pinzones cebra, de dos tipos de técnicas de tinción. Entonces tenemos los cuerpos de nísel para poder identificar todos estos cuerpos, los somas de las células, y todas las cebras de los axones. Y aquí nuevamente revelamos ese hecho, ¿no? De que casi gran parte de esta parte del cerebro está conformada por cuerpos celulares. Y dándole un pequeño zoom, pues podemos ir identificando en algunos sectores cómo se visualizan estos elementos. Entonces, tocando ahora esto con la cuestión de la ontogenia del canto, hemos visto quizás en este modelo en otras presentaciones en donde se nos habla de un proceso, después del nacimiento del ave, de un proceso sensorial. Luego de un proceso sensorimotor en donde tenemos un canto inicial luego un canto como más plástico que se está modificando, y finalmente una fase de cristalización en la que el canto ya se vuelve estable. En algunos casos es bastante marcada el término de la etapa sensorial y el inicio de los aspectos sensorimotores. Y ya, o sea, estamos en una carrera contra el tiempo. Se llega hasta la fase de cristalización y se considera esto como un aprendizaje cerrado. Después de esto ya no hay más procesos de aprendizaje. Si se llega a ver afectada alguna de las etapas, sensorial o sensorimotora, el canto no se va a poder desarrollar apropiadamente. Y este es el ejemplo con este tipo pues, de gorrión, en donde pues, se alcanza a visualizar en un espectrograma cómo se visualiza un canto que está en ese proceso de modificación y ya un canto que ha sido estable. Pero hay otras variantes de estos modelos en donde, por ejemplo, en pinzones cebra se considera que la fase sensorial interactúa también con la parte sensorimotora. Para general, del resto del modelo es muy similar. Nuevamente tenemos aprendizaje cerrado, una carrera contra el tiempo y con etapas muy sensitivas de aprendizaje. Sin embargo, quiero resaltar estos aspectos sensorimotores, porque este juego sensorimotor es realmente el mismo que ocurre en el desarrollo del lenguaje en humanos. Es un proceso de retroalimentación, y por ahí en alguna otra presentación creo que se alcanzó a visualizar esa necesidad que se tiene de
los individuos para empezar a jugar con hacer los sonidos que escucharon que aprendieron cuando todavía eran muy pequeños, y empezar a ejercitar y a tratar de hacer como un encaje entre el sonido que te quedó guardado allí en tu memoria y el sonido que estás produciendo, tratar de replicarlo lo más parecido posible. Posteriormente hubieron unas investigaciones, aquí tenemos 2 investigadores que han iniciado con estos aspectos. Fernando Nótomo, si no me equivoco, es de Argentina, y Arturo Álvarez Bulla, mexicano. Si no estoy mal, es el hermano de la actual directora del Consejo de Ciencia y Tecnología, y quizás esto es como irónico en estos contextos en donde vemos la necesidad de fortalecer más los procesos de investigación científica, ¿no? Las dificultades que se están pasando ahorita. Hablando precisamente del cerebro. Y estos trabajos empezaron a encontrar que de repente habían aparición de unas células que migraban y se convertían pues finalmente en neuronas. Había ya esto en la etapa adulta, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de un proceso de neurogénesis, ¿no? De generación de nuevas neuronas. Y cómo estas se empiezan a reclutar en áreas donde son necesarias, ¿no? O a interactuar con algunos núcleos que tienen funciones y papeles determinantes. Aquí se alcanza a visualizar con algunas técnicas ese proceso de migración, y en la imagen de abajo también se ve cómo usando estos como caminos, que son precisamente producto de estas otras estructuras celulares que le dan soporte al tejido, neuronas que están caminando por allí, ¿no? Como moviéndose de manera alargada que se alcanzan a distinguir para dirigirse hacia sus sitios donde tienen que cumplir sus funciones. Entonces este rollo cambió un poco el concepto y, por ejemplo, precisamente en los canarios se dieron cuenta que el proceso de aprendizaje era como repetitivo y se podía volver a replicar y se podía volver a replicar, y ya no teníamos esa carrera contra el tiempo. Y esto se da mucho con algunos aspectos de la cantidad de hormona que se encuentra, por ejemplo, de testosterona en nivel cerebral, y las temporadas reproductivas. Entonces esto le otorga la posibilidad a los individuos de cambiar sus dialectos, de aprender nuevas cosas ya en etapas adultas, e inclusive de desaprender quizás en algunos casos de acuerdo a las modificaciones a nivel celular que se tenga. Entonces, en cuanto a la arquitectura neural que podemos encontrar de manera sencilla en un ave que no tiene aprendizaje vocal, es algo como esto. Aquí resalto algunos núcleos que tienen que ver con movimientos musculares asociados a la siringe y a los procesos respiratorios, pues son fundamentales también para hacer sonidos, pero no hay una estructura que nos esté hablando sobre el aprendizaje, ¿sí? Aquí esto que está marcado como campo L precisamente es una cuestión auditiva, nada más de interpretación de información auditiva, que es similar a esto es como las áreas auditivas primarias. La cuestión ya es diferente en un ave con aprendizaje vocal. Entonces aquí tenemos otros núcleos que ya están aquí involucrados. Estos núcleos que he marcado de color rojo, me disculpan ahí si la presentación está un poquito chistosa, pero bueno, la idea era como hacer una modificación de esto para poder ir interpretando por algunas etapas esta arquitectura. La parte roja está reflejando elementos que son importantes, núcleos que están trabajando para producir las vocalizaciones, ¿sí? Toda esa cuestión motora, que finalmente conecta con estos músculos motores que van a mover la siringe y la parte respiratoria, ¿no? El movimiento y la coordinación respiratoria para producir los sonidos. Y tenemos otra ruta aquí marcada en verde, que hace como un loop, ¿sí? Una retroalimentación a sí misma entre estos 3 núcleos que son importantes para aprender el proceso de imitación. Justamente este mismo loop existe en los humanos en el momento del aprendizaje del lenguaje, ¿no? Hay una conexión entre las regiones del tálamo, los cuerpos estriados que representarían aquí la X, y la parte de la corteza, asociado a esto también con área de Wernicke, si no estoy equivocado. Y también hay una interacción entre estos dos, ¿no? O sea, el brochazo final es la interacción entre estos núcleos, ¿no? La interconexión. Todo este juego es lo que se conoce como el sistema del canto.
que es fundamental en el aprendizaje vocal, ¿sí? Todo el juego que tienen estas estructuras. Y curiosamente es idéntico a las funciones que cumple también en el lenguaje en humanos. Entonces, la presentación que nos hacía el doctor Carlos nos hablaba de unas estructuras similares, de una cuestión descendente, que precisamente está remarcada aquí con los colores rojos, la cuestión ascendente, que tiene que ver con procesos de aprendizaje. Y este ciclo tiene que ver con esto de escuchar y escuchar lo que yo mismo vocalizo y tratar de jugar con eso hasta pulirlo hasta que quede bien, ¿no? Ese es precisamente el ejercicio de retroalimentación que se está dando en estos niveles. Entonces, tenemos esto es lo que se conoce como, bueno, el control del canto en la parte vocal, ¿no? Son todas las rutas vocales, que es lo que estábamos viendo justo ahorita, en este lado. Y acá, por otra parte, he resaltado ahí con un parche amarillo unas áreas que tienen que ver con la cuestión auditiva. Sí, netamente auditiva. Aquí no es exclusivo el proceso de aprendizaje, pero en algún momento están relacionadas. ¿Qué encontramos aquí? Lo que está marcado como en gris, que era lo que en otras figuras se mostraba como el campo L, que aquí está subdividido, son las áreas que reciben información primaria acústica, ¿no? Y otras áreas que aquí están ya resaltadas como en un amarillo claro, son áreas que intercambian información y tienen un procesamiento un poco más avanzado de la información acústica que les llega. Se considera que estos núcleos pueden estar involucrados en almacenar la memoria del template o del canto que escuchan los individuos de sus tutores, ¿no? O el canto que aprenden en esas etapas sensoriales, ¿no? Y ahí es donde se almacena esa memoria del canto que ellos van a tratar de recordar a lo largo de su vida para pulir su propio canto. ¿Y cómo pues, se puede llegar a medir o evaluar eso? Todo esto se ha encontrado por actividad neuronal, ¿no? O sea, cuando se exponían a los individuos a escuchar sonidos, se prendían ciertas áreas del cerebro, cuando se los ponía a vocalizar, se prendían ciertas áreas de su cerebro, cuando escuchaban su propio canto, se prendían otras áreas del cerebro. Entonces, esto se ha detectado a través de impulsos eléctricos, producto pues, de los cambios a nivel estructural en las neuronas. Se pueden estimular las neuronas, por ejemplo, aquí acústicamente, e identificar estos disparos que hay en los impulsos. Esta otra es una figura, por ejemplo, en murciélagos, de hecho, en donde se evalúan estos impulsos en un contexto del retardo que tienen las llamadas de ecolocalización. Y se pueden detectar allí algunos elementos importantes en cuanto a amplitud, donde hay la mayor respuesta, ¿no? Neuronal a ciertos estímulos o a ciertas velocidades del eco. También pues hay otras técnicas que nos permiten ver esto como en resonancias, y pues otro modelo son el uso de algunas expresión génica, ¿sí? Genes particularmente que se desarrollan en estas áreas, en estas células, que se pueden llegar a rastrear, ¿no? Como uno de los genes involucrados en estos núcleos que tienen que ver con aprendizaje vocal o que permite la activación de estas neuronas, se conoce como FOXP2 y que se ha encontrado en mamíferos y en aves, pues, y en estos grupos que tienen aprendizaje vocal. Entonces, para contarles, ya casi terminando, lo que hemos tratado de trabajar con una especie neotropical, interesados un poco en estos contextos. Aquí es también mi propio sancocho de cosas, ¿no? Nos vimos interesados en estudiar esta especie, un gorrión con una amplia distribución, vemos una distribución discreta, como con poblaciones aparentemente en aislamiento geográfico, y pues nos interesó evaluar la cuestión de variación geográfica del canto, luego evaluar las respuestas a playback y finalmente hacer unos intentos de evaluación de respuestas neuronales. Como lo han presentado en algo otras charlas, este trabajo es tipo, ¿no? Evaluar bibliotecas, ver qué hay en las bibliotecas. Hay muchos vacíos en algunos lugares, entonces esto permitió identificar esos vacíos y pues posteriormente salir a campo, recorrer varias localidades y hacer grabaciones, capturas, anillar individuos, identificar sus comportamientos. Pero la parte acústica, pues los diferentes análisis con diferentes software, pero el análisis que yo usé fue a partir de parámetros acústicos. Sí, creo que en la charla del doctor Marcos nos comentaban otros métodos que también hay que tienen que ver como comparaciones, correlaciones
Sí, entonces hay varias modalidades para hacer diferentes tipos de análisis en este rollo de la variación geográfica. Y nosotros usamos los parámetros acústicos, hicimos una reducción de dimensiones mediante análisis de componentes principales para posteriormente hacer análisis de comparación. De manera general, bueno, con esta especie ha habido un poco de discordia en cuanto al número de subespecies, el número de grupos, pero de manera general se consideran que hay como 3 grupos dentro de esta especie, y ahí los he retratado como cada uno de un color diferente, ¿no? Cuando hicimos un análisis preliminar de análisis discriminante, pues nos empiezan a separar algunas poblaciones de acuerdo a las características del canto. Esto pues fue reforzado ya con el análisis particular de los parámetros acústicos posteriores, y encontramos diferencias significativas entre los diferentes grupos. Particularmente el grupo de la península de Yucatán es uno de los que es más diferente, y pese a que hay algunas diferencias dentro del Pacífico, que están aquí remarcadas como en rojo, aún parece que todavía tienen algunas similitudes. No sé si se alcanzará, aquí he representado algunos ejemplos con algunos cantos, ¿no? A ver si se alcanzan a escuchar. Tenemos aquí, por ejemplo, grabaciones que realizamos acá por Veracruz. Grabaciones que hicimos en la estación de biología de Chamela, en el Pacífico. Y grabaciones que realizamos para la población de la península, ¿no? En Mérida, en Yucatán. Entonces, bueno, últimamente se alcanzan a detectar las variaciones y ya a nivel estadístico, pues nos confirma esa información. Pero, listo, son diferentes acústicamente, ¿sí? Pero ¿qué nos dice eso? Y quizás aquí resalto un poco también lo que en una de las conferencias nos decía la doctora Verónica, ¿no? Ir un poco más allá de la variación geográfica y empezar a entender otros aspectos. Para nosotros parecen diferentes, nuestros análisis estadísticos dicen que son diferentes, algunas cuestiones acústicas, pero pues ¿será que para los bichitos esa diferencia realmente importa? Realmente para ellos es como si fuera algo diferente, como si fuera otro idioma. Entonces aquí empezamos a hacer unos experimentos de respuesta conductual, poniéndole a prueba algunos playbacks, ¿no? de estas variaciones. Esos experimentos los hicimos en la estación de biología de Chamela para el Pacífico y en la península de Yucatán, en Mérida. Pusimos a los individuos focales, varias vocalizaciones de las diferentes poblaciones, y usamos también ahí un control de una especie de Ramonops. Usé cantos de algunos individuos de la región central de Colombia. Y evaluamos aspectos de la conducta, básicamente respuestas vocales y físicas que tenían los individuos. ¿Y qué nos encontramos? Pues en Chamela, estos individuos parecen no discriminar los otros arremonops, los otros gorriones. Hay una respuesta muy similar cuando le pongo las otras poblaciones. Quizás un poquito la tendencia es con península. Cuando le pongo cantos de Yucatán a los de Jalisco, ellos empiezan a responder un poco menos, ¿sí? Pero en general las otras poblaciones, todas como que tienden a responder, ¿sí? El único al que sí no hubo respuesta fue a los bichos de Colombia. Y bien, listo. De pronto, el experimento es casi similar y fue lo mismo en Yucatán, pero en Yucatán nos encontramos otra cosa, todo al revés allí, y los bichos, cuando les poníamos los cantos locales, los de su región, pues sí respondían bastante agresivos, pero ya no empezaban a responder a los otros arremonops. Entonces, la respuesta casi parecida que con el modelo control. Entonces vemos que hay un proceso de
asimetría en estas respuestas conductuales entre estas dos poblaciones, ¿no? Que en teoría hasta ahorita todavía son consideradas dentro de un mismo grupo, son una misma especie, pero ya hemos empezado a identificar variaciones a nivel de vocalizaciones y también en la manera en cómo ellos están percibiendo esas variaciones, ¿sí? Ya para la parte neuronal que quisimos empezar a explorar, ahí nuevamente traigo los núcleos y todo esto, pero yo no me fui por la parte de las rutas vocales, ¿no? Del aprendizaje y toda esa parte ahorita no la estamos manejando, porque nuestro interés era ver un poco la cuestión auditiva, ¿sí? De ver estos procesos de discriminación. Entonces nos fuimos por los núcleos que tienen que ver con esto, que es el mesopalio caudomedial y el midopalio caudomedial, que son estas áreas de procesamiento secundaria que se ha detectado que tienen un papel de discriminación sensorial, que nos puede dar información sobre identificación de conespecíficos y heteroespecíficos, y como les comentaba hace un rato, donde aparentemente se guarda ese template que tienen los bichos. Y usamos pues una técnica a través de la detección de la expresión de genes de expresión rápida. Estos son genes que se expresan muy pronto cuando son estimulados. Entonces, en este caso usamos este tipo de gen, que ha estado involucrado en otras regiones, en otros órganos, con procesos de proliferación celular. Sí, o sea, está controlando esos procesos de crecimiento celular. Y de hecho, en algunos casos es utilizado en terapia génica, ¿no? Y para control de procesos de cáncer. Entonces, tiene otros nombres, en otros grupos se ha identificado con otros nombres, y particularmente para el trabajo con aves, se usa un acrónimo que recopila las iniciales de todos estos nombres que ha tenido. Y esas cuestiones que tiene que ver, realmente ese es un factor y está involucrado en activar otras áreas del ADN, del núcleo de las neuronas, para luego producir otras proteínas que tienen que ver con modificaciones de la estructura de la neurona, que están participando en procesos sinápticos, ¿sí? Procesamiento sensorial, activación de las neuronas. Entonces, por eso se han utilizado estos genes como elemento para identificar esa actividad sensorial. Hicimos unos experimentos de aislamiento acústico donde pues, nuevamente hicimos algunos playbacks y estimulamos a los individuos con diferentes cantos. El primer modelo pues, que tenemos ahorita es estimular a una población local con cantos locales. Esto lo estamos haciendo aquí en el Golfo. Estimulamos con cantos de la población más distante acústicamente, que era la población de la península, y con cantos de otra especie cercana, que es el otro Arremonops, que se distribuye también en la región de Colombia. La técnica que usamos se llama inmunohistoquímica. No dar muchos detalles de esto, pero generalmente es la identificación de anticuerpos, ¿sí? Es como para poder rastrear la proteína a través del uso de anticuerpos. Entonces, hay todo aquí un rollo de lavados y todo eso, y preparación del tejido para luego poderlo visualizar finalmente. Identificar esto, básicamente lo que entonces, la proteína realmente es neuronal, entonces, nuclear, perdón. Entonces lo que vamos a ver o lo que esperamos ver son núcleos marcados a la hora de verlos en el microscopio. Y este pues sería como uno de los recortes que se hizo para esta especie, y allí estoy tratando de visualizar cuáles son estas dos áreas involucradas con las cuestiones auditivas, y el campo L, que es generalmente tiene un acomodo diferencial en cuanto a su estructura, y es útil para diferenciar algunas de estas características morfológicas. ¿Y qué encontramos? Pues no encontramos variación en los conteos neuronales que hicimos. Parece no existir como diferencia en cuanto a activación cuando estimulamos locales con cantos alopátricos o con cantos heteroespecíficos. Solo tuvimos una bastante disminuida con algún control, pero esto también se ha encontrado en otros trabajos. Tuve la oportunidad de colaborar con este tipo de experimentos con carboneros en el laboratorio de neurotología de aves en la Universidad de Alberta, en donde ellos hacen trabajos con condicionamiento operante, les enseñan a discriminar a las aves diferentes cantos, y luego evalúan a ver cómo se está modificando estructuralmente a nivel neuronal estas cuestiones o qué cosas se están activando. Pues en uno de los experimentos que ellos han realizado, pusieron a los carboneros vocalizaciones de otras especies y no encontraron diferencias significativas.
Parte de la explicación, y que también puede ser un poco amarrado con lo que estamos encontrando, es que un poco más allá de que si son o no son especies diferentes, tiene que ver más con las características de similitud acústica y quizás con ciertos parámetros acústicos que pueden tener un papel importante, ¿no? O sea, por ejemplo, quizás es más importante las frecuencias altas que el número de notas, ¿no? Entonces, creo que el siguiente papel aquí es empezar a desenmarañar esto, a ser más fino, a tratar de encontrar más detalles en cuáles podrían ser los factores que están trabajando aquí. Aquí estoy utilizando especies del mismo género y poblaciones de la misma especie, entonces vale la pena empezar a ensayar cantos de otras poblaciones alejadas, cantos completamente diferentes o consecuencias diferentes, para ver qué está pasando con estos núcleos. Entonces, ya acabando, una recomendación sería que empecemos a trabajar una visión desde el receptor, ¿no? Sí, sigue siendo importante, obviamente, las cuestiones del emisor, cómo se emite el sonido, cuál es su variación y todo, pero también no perdamos de vista la otra cara de la moneda, que es el que está escuchando esa información, ¿no? Ver si para él realmente esas diferencias valen la pena o no, o qué procesos sensoriales están ocurriendo detrás de eso. Y aquí pues podemos meter aspectos de la ecología sensorial, que nos pueden explicar algunas cuestiones de la evolución del canto y su diversificación. Y pues este campo de la neurobiología en la comunicación vocal, pues no solo es aplicable a aves, ¿no? Hay muchos grupos en los que se pueden empezar a trabajar estas cuestiones. Y los dejo con esta imagen que representa las áreas que están involucradas en el proceso de aprendizaje vocal, ¿no? Entre los tres grupos de aves que tienen aprendizaje vocal, ¿no? Los loros, los colibríes y los paseriformes. Un grupo de los paseriformes. Y si nos damos cuenta, están marcados como en el mismo color esas áreas que tienen un papel similar en el cerebro humano. Vemos las áreas que controlan todos los aspectos de la audición marcadas en azul, ¿sí? Los aspectos de aprendizaje marcados en rojo y los aspectos motoros marcados en amarillo. Si nos damos cuenta, lo único que cambia de pronto en cuanto es en el acomodo que tienen en el cerebro, ¿sí? De pronto se direccionan en otras posiciones, etcétera, pero son núcleos que están emparentadísimos con los humanos. Y esto ha hecho que en aves se utilicen estos como modelos para evaluar algunas cuestiones inclusive clínicas que tienen que ver con problemas del desarrollo del lenguaje y tratar de identificar qué está pasando, qué núcleos están afectando, qué cosas se encienden, qué cosas se apagan. Y pues este es el panorama general de la complejidad que es aprender a vocalizar desde una perspectiva neuronal. Y entonces les dejo la pregunta final. Ahora si eres un cabeza de chorlito. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Parte de la investigación, pues agradecimientos a muchas entidades que han participado, investigadores de la universidad y pues una cantidad de amigos y colegas de todas las partes que tuve la oportunidad de visitar con quienes pues no hubiera sido posible obtener mucha de la información que se está analizando. Listo, muchísimas gracias.